Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Hoy somos el 5 de abril del 2020. En esta tarde, hermanos, vamos a tener nuestra reflexión bíblica en la cual podremos alimentar nuestra alma espiritual y también que nos ayude y que sea de bendición para todos los hermanos que nos escuchan. Y para aquellos que no me conocen, soy el pastor Marvin García de la Asamblea Evangélica Salem en Montreal, Quebec, Canadá. Así de que en esta tarde, mis queridos hermanos, espero que ustedes estén bien, de salud, en sus casas, debido a la situación que todos estamos viviendo. Y confiando siempre en el Señor Jesucristo, que el Señor siempre es el quien nos va a guardar de toda mortandad y también enfermedad en la cual se está expandiendo rápidamente por todos lados. Pero creemos en el Señor Jesucristo, que el Señor guardará siempre a su pueblo y que el Señor tenga piedad y misericordia de aquellos que no le conocen. En esta tarde, mis queridos hermanos, quisiera que vayamos a las Escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Gloria sea al Señor, y dice así. Estaremos leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo de 18 del libro de Ezequiel. Y dice así la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor es bendecida, gloria sea a Dios. En esta tarde, amados hermanos y hermanas que me escuchan, el título en el cual quisiera dar esta disertación es Maldición generacional o justicia equitativa. Maldición generacional o justicia equitativa. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que se ha corrido en todo el mundo, porque mucha gente, incluyendo cristianos, estamos todavía bajo este régimen en el cual a veces con nuestra forma de pensar o con nuestra forma de afirmar las cosas, hacemos nula la sangre de Cristo para nuestra redención. Notemos bien que este pasaje es muy elemental para nosotros también, los cristianos, tanto ya de años y también los nuevos convertidos. Y es importante comprender y hacer una distinción entre lo que es o lo que podemos llamar, ¿verdad? Es más bien dicho, las cosas pasadas y las cosas nuevas en nuestras vidas. Y también podríamos llamarlo como, por ejemplo, aquellos que practican la brujería y hacen pactos con el diablo, etcétera, etcétera. Y ellos abren puertas a sus vidas y también le dan una pasada o un pasaje o para que esos demonios y el mismo enemigo pueda arrasar con su propia familia. Muchas veces he escuchado predicaciones, enseñanzas acerca de lo que concierne a la maldición generacional. Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que las Escrituras nos habla a nosotros a través de ella. Qué es lo que nos enseña, cuál es su explicación, cuál es realmente la enseñanza y qué debemos o no de creer acerca de esto. Muchas veces hay personas que dicen esto es un mito. Hay personas que no lo ven así. Hay personas que dicen esto no es un mito, esto es una realidad. Hay otras personas, gloria sea al Señor, que simplemente caminan del día al día, pero con un temor, con un miedo, porque ellos creen que, pues realmente, aunque sean cristianos, ellos creen que realmente viven una vida maldecida. A través de estos pasajes vamos a estar nosotros
revisando y analizando para poder comprender mejor este título que puede ayudar a muchas personas, de aquellas de las cuales también estuvieron y practicaron la brujería. Sé que muchas de las personas que practicaron la brujería, ellos tienen, verdad, muchos argumentos como decir, bueno, si se hace un pacto con esto y con el otro, con la muerte, con el qué sé yo cuánto demonios se puedan hacer, ellos saben que hay un decreto, un protocolo a que seguir, y ese protocolo debe de cumplirse. Por lo tanto, aquellas personas que han hecho pacto con el diablo y han entregado un hijo, una hija, seguramente ellos le abrieron la puerta. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esos hijos o esos padres que en alguna ocasión fueron hijos, que fueron entregados, pero que, verdad, al enemigo o a un demonio para que los poseyera, pero de momento dado la misericordia de Cristo los alcanzó? ¿Qué pensar de esto? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Debemos de seguir pensando que siguen viviendo bajo el régimen de la maldición antigua, del antiguo pacto, o que estoy hablando del antiguo pacto, no de las escrituras, sino estoy hablando del pacto que sus padres hicieron con el enemigo, con los demonios. ¿Será que esta criatura nueva que se entregó al Señor, que entregó su vida a Cristo, para los inconversos que quizás no entienden este lenguaje, es decir, que ellos dejaron que Cristo entrara a sus corazones para que morara, y ellos le entregaron su vida total y sus hijos y todo? Y entonces, ¿qué pensar ahora? ¿Será que entonces estamos viviendo bajo los mismos efectos o bajo el mismo antigua maldición que nuestros padres echaron sobre nosotros? Interesante preguntas que podemos hacer y formular para poder entender. Pero notemos bien. En Ezequiel capítulo 18, cuando hacemos una exégesis un poco completa de este pasaje, sin salirnos, sin ir aquí y allá, aquellos por los cuales no saben qué significa una exégesis, es un análisis profundo del pasaje, sin salirse, sin ir a buscar otros textos y otros rasgos para poder explicar lo que las escrituras nos enseña. Una exégesis es verdaderamente un análisis profundo acerca de lo que esta palabra o del pasaje nos enseña a nosotros, para poder verdaderamente sacar la esencia, la enseñanza de las escrituras, de la palabra de Dios para nuestras vidas en nuestra actualidad. Notemos bien que es interesante, en el tópico que usted verá, o más bien dicho, el título de su pasaje, dice: el alma que pecare morirá. Verdaderamente bien resumido. Usted no tiene que ir a buscar por ningún otro lado, se lo dice de un solo así. Pero en esta tarde vamos a reflexionar sobre todo este pasaje que vemos. Hay algo que sobresalta, es decir, maldición generacional o justicia equitativa. Cuando hablamos de maldición generacional, todos entendemos hay una maldición atrás. Hubo alguien que cometió un delito, un pecado, y eso arrastra la generación hasta el final. Notemos bien que Adán cometió un pecado en el cual todas las generaciones en las cuales fueron antes y las que son venideras, incluyendo la nuestra, estamos bajo ese régimen del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros somos redimidos. Hay cosas que debemos de entender, qué es lo que realmente ha sido redimido en nosotros y qué es lo que ya no podrá ser hasta que Cristo, gloria sea al Señor, a través de sus escrituras, cumpla todo lo que Él ya ha destinado para su pueblo. Una de las cosas importantes que vemos aquí es la afirmación que el Señor hace. Comenzamos con esta palabra diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Es decir, que Jehová fue el que le dio esta palabra a este profeta llamado Ezequiel, y que le dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra? Era un refrán muy usual, muy conocido, que la gente sabía que cualquier cosa que pudiese alguien hacer iba a seguir a su generación o a su posterior. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender nosotros es qué es lo que realmente la palabra o esta palabra nos dice. Porque rápidamente, si usted ve el título, usted dirá: ok, es el que peca. Pero vayamos más despacio y analicemos detenidamente qué es lo que realmente las escrituras nos quieren demostrar a nosotros
en esta tarde. Una de las cosas a ver es, en principio, al partir del versículo 1 hasta el 4 que acabamos de leer, es que hay una anulación del decreto generacional de parte de Dios. Es decir, que Dios no va a ser injusto, Dios es justo. ¿Por qué razón Dios es justo? Porque Él es justicia y la justicia proviene de Él mismo porque Dios es justo. Él es recto y equitativo en todas las esferas. Él hace una justicia perfectamente como jamás en el mundo la hayamos conocido. Y una de las cosas de entender es que en este pasaje comienza con el decreto o una afirmación que Jehová Dios le da a este profeta para dárselo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel así no iba a tener excusa, así como nosotros también como hijos de Dios, siempre, ¿verdad? Por X razón nos gusta como seres humanos buscar una excusa. Es que yo pequé por esta razón. Es que yo estoy así por esta razón. Es que mis ancestros, es que mis antepasados, es que la fulana o el fulano, es que yo no lo sabía. Siempre van a haber excusas, pero lo que Dios impone ante nuestros ojos en esta tarde es verdaderamente un anulo completo, una anulación completamente de esta maldición o de todo lo que la gente del pueblo de Israel en este texto o en este pasaje conocían como de memoria o habitualmente. Y notamos bien que Jehová dice en el versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es decir, que ya no va a haber ninguna excusa para utilizar de cualquier cosa que se haga, de cualquier cosa que se diga, no habrá excusa alguna. En principio, y el hombre dice aquí en el verso 4, he aquí que todas las almas son mías. Comenzamos entonces, mis queridos hermanos, entrando en cancha en este pasaje interesante. Como expliqué al principio, muchas personas a veces debido a escuchar testimonios, y no digo que es malo, es bueno, debido a escuchar a muchas predicaciones, tampoco es malo, es bueno. Pero siempre es importante y siempre he dicho a mi congregación que para que nosotros podamos, amén, hacer la distinción entre la mala doctrina y la sana, tenemos que aprender qué significa la sana doctrina. Hay muchas personas que dicen que nosotros predicamos la sana doctrina, sin embargo, no saben lo que es la sana doctrina, no han aprendido a hacer distinción entre la mala y la sana. Lo que han aprendido a distinguir ellos son ellos simple y meramente algunos ritos ceremoniales, algunas, ¿verdad? Cosas que ellos hacen en su iglesia. Es decir, gloria sea al Señor, los ritos eclesiásticos, lo que se hace, cómo se canta, cómo se viste, cómo se va. Esas son cosas distintas, pero hay que saber qué es la palabra. Para poder nosotros distinguir lo que es una mala doctrina, hay que primeramente sentarse y aprender las escrituras para entender y aprender la sana doctrina de la palabra del Señor. Muy bien, habiendo dicho estas cosas, mis queridos hermanos, vemos en principio que hubo esa anulación, un decreto generacional que se conocía, como hace un rato acabo de mencionar. En primer lugar, la anulación de la maldición generacional en el verso 1 al verso 3, pero enseguida Dios nos declara que Él es el dueño de toda alma. Por lo tanto, si Él es el dueño, Él conoce los corazones, Él conoce todo lo que Él ha creado, porque Él es el dueño, Él es el creador. Frente a esta declaración, entonces estamos viendo una magnitud de magnificencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos puede ayudar a entender un poco más cuando vayamos desarrollando este tema. Perdón. Entonces, en el verso 4, sección B, encontramos que la declaración del Señor Jehová Dios Todopoderoso a este profeta, para este pueblo y para nosotros, porque es la palabra del Señor que permanece para siempre, dice, el que peca es el que muere, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que aquí no hay excusa alguna. Tú pecaste, tú eres el que vas a ser condenado por tu pecado. Por lo tanto, en este instante vamos
a ver un poco más cómo es que esto se define, porque una de las cosas que el Señor cuando habla al pueblo de Israel y cuando nos habla a nosotros por medio de esta palabra, como un ejemplo que ha quedado para poder distinguir entre el bien y el mal, el Señor siempre va a afirmar, pero va a dar también una explicación extensa. Esa explicación va a servir a todos aquellos que aún no solamente conocen algo de la Biblia, y para aquellos que quizás no conocen, será algo muy amplio, porque cuando Dios, es importante decir esto, cuando Dios afirma algo, Él también da una explicación. Cuando Dios trae juicio, Él explica, advierte antes. Una de las cosas que nosotros creemos es que Dios es un tirano. Dios no es ningún tirano, Dios es justo. Dios no quiere que las almas perezcan. Cuando hablo de alma, estamos hablando de la raza humana, de todo ser humano, no importando color, sexo, etnia, lenguaje, nada de eso. Estamos hablando que nosotros verdaderamente sí tenemos un valor grande para nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que debemos comprender todos nosotros como cristianos que somos es verdaderamente entender por qué el Señor dice y afirma de que aquel que peca es el que lleva su transgresión en sí mismo, y él será juzgado y condenado por su pecado. Notemos bien, y aquí es donde entra todo esto que acabamos de explicar hace un momento atrás. Aquellos que se excusan diciendo, bueno, es que lo que pasa es que yo pequé porque, bueno, me manipularon, o es que hubo una forma aquí y allá, y buscamos ciertas excusas. Filosóficamente podremos explicarlo también de una forma más amplia. Por ejemplo, ¿verdad? El libre albedrío. Nadie te dice que lo hagas al menos que tú lo decidas. Una de las cosas es que nadie peca en este mundo sin la voluntad propia personal. Y esto es interesante cuando nosotros comenzamos a entenderlo. Punto número 2. Quiero hacer rápidamente este estudio. Sé que sería muy bueno darlo, ¿verdad? En el templo donde tengamos más tiempo, con más amplitud, donde pueda ser, ¿verdad? Recíproco, las personas puedan hacer preguntas, se puedan contestar, porque van a haber muchas dudas y muchas preguntas acerca de este tema, por cuanto nosotros hemos escuchado, como mencioné un tiempo atrás, vemos a veces YouTube o vamos a ver videos, hay unos que dicen esto y la gente termina confundida y la gente ya no sabe, bueno, ¿será que yo estoy también así o estoy allá, o será que esto me sucede por causa de esto? No, hay muchos factores que podemos discutir, pero la palabra es clara y concisa, y en esta tarde lo vamos a ver. En el punto número 2 vemos, por ejemplo, el Señor Dios da un ejemplo cabal de lo que es el justo, el alma justa. En primer lugar, a partir del versículo 5 hasta el versículo 9, es el ejemplo que el Señor da primeramente para el que es justo, y va a describir, note bien, lo voy a leer, dice así: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Cuando se emplea el término hombre, no se está descalificando a la mujer, sino que cuando se emplea el término hombre, está hablando de toda la raza humana, del hombre, del ser humano, para que tengamos ese entendimiento y no vayamos muy rápido a juzgar las escrituras. Ok, dice así: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. Amén. Dice más: ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se allegare a la mujer menstruosa, es decir, la mujer que está en su periodo menstrual, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. En principio, cuando el Señor declara y da esa afirmación de que toda aquella persona
que pecare esa va a morir. Él va a explicar también y va a dar detalles acerca de lo que es un justo para aquellos que no saben, para aquellos, por ejemplo, no se necesita ser un cristiano para ser justo, dicen muchos. Porque hay personas que son inconversas y dicen, pues yo soy una buena persona, sigo esto, no le hago daño a nadie, no le hago aquí. En cambio, los cristianos, por mucho que vayan a la iglesia, son peores que nosotros. Entonces, hay una discusión de argumentos. Pero notemos que bajo la gracia en la cual nosotros vivimos, cuando usted se convierte, cuando hay una persona que se convierte y entrega su vida a Cristo, esa persona es declarada justa. Esa persona es declarada santa. Esa persona es redimida. No dice que esa persona es perfecta. Ahí tenemos que tener cuidado con ese término cuando empleamos la perfección. Imperfectos somos, pero ¿en quién? En Cristo. Y nos va a ir perfeccionando, dice la palabra de Dios, a medida que nosotros vayamos avanzando, a medida que nosotros vayamos aprofundizándonos en las Escrituras, y las Escrituras nos estén dando esa sabiduría que despliega y desborda del Altísimo. Y notemos bien, estas cosas no solamente habla, ¿verdad?, de que el ejemplo que Él nos da, en primer lugar, y si lo aclaramos rápidamente en 3 puntos, el justo en principio está apartado de toda iniquidad. Amén. Cuando usted revisa el Salmo capítulo 1, usted se dará cuenta, ¿verdad?, que el justo no se ha sentado en silla de escarnecedores, no ha andado en camino de pecadores. Está resumiendo y está detallando también lo que es el justo, la persona que es recta o íntegra. Notemos en esta parte importante, el justo es apartado de la iniquidad, verso 5 al verso 8a. Después vemos que este justo camina en rectitud. No solamente que está apartado, pero también está caminando en rectitud. Su corazón no es perverso. Muchas personas nos demuestran una doble cara, es decir, ellos tratan o más bien dicho demuestran algo que no son. En su corazón hay un corazón perverso, en sus mentes son pensamientos pecaminosos. Por eso que él va a andar en rectitud, va a guardar los mandamientos del Señor, porque dice en el verso 9, en mis ordenanzas caminare y guardaré mis derechos para hacer rectamente, este es justo. Esto de rectitud no engloba simplemente una ética y una forma de nosotros conducirnos. Hay muchas personas que afuera usan una ética intachable, impecable. Nadie los puede, ¿verdad?, tachar de algo, porque ellos son bien rectos, estrictos, y guardan su imagen. Es más bien dicho, hay muchos cristianos que guardan su imagen. Ellos simplemente trabajan su imagen, pero su interior, el interior está lleno de pecado. El interior, los pensamientos son pensamientos pecaminosos, pensamientos perversos, egoístas, envidiosos. Y ellos están viviendo así, creen que están bien, simplemente porque ellos están, ¿verdad?, guardando esa imagen, y que conocen las manos, estrechar la mano, saben qué palabras decir, saben qué contestar, saben qué botón apretar, etcétera. Eso no es el cristianismo. El cristianismo va mucho más allá. El evangelio es mucho más profundo. Es un estilo de vida, no es un esfuerzo. Hay mucha gente que lo ve como, ¿verdad?, ay, esta es una carga. El evangelio es duro. Por eso que usted va a escuchar a mucha gente, el evangelio es muy duro de vivir. El evangelio, yo ya no sé qué hacer. El evangelio, cuando usted lo entiende, usted lo adopta como un estilo de vida. Usted cambia su estilo de vida. Antes usted era, ¿verdad?, mentiroso. Usted ya no va a mentir más. Antes usted era malcriado, decía malas palabras. Ahora usted ya no lo va a hacer, porque usted es una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, vamos adelante acerca de este pasaje interesante. Dice que este hombre, o más bien dicho, el justo, está apartado de la iniquidad y que va a caminar en rectitud.
¿verdad? No solamente frente a su prójimo, sino consigo mismo. Hay personas que solo con su prójimo están bien, pero consigo ellos no se respetan. Ellos no se aman a sí mismos. Ellos se automutilan en su cuerpo. Ellos hacen cosas que no deberían de ser. Mucha gente dice, bueno, critica a la prostituta, al drogadicto, pero tú que te la pasas comiendo todo el tiempo en restaurantes y llenándote la barriga de cuánta basura haya, de comida no buena, no estás cuidando tu cuerpo. Aquellos también que practican bulimia, etcétera, etcétera, están verdaderamente atentando y no están queriendo a su cuerpo, sino maltratándolo. Entonces, notemos bien que esto va de allá para acá y de acá para allá. Es los dos lados. Es decir, no solamente es lo que nosotros demostramos, sino que también lo que nosotros vivimos internamente. Amén. Sigamos adelante. Este justo camina en rectitud y Jehová afirma en el verso 9, dice que este hombre vive justo. Porque este es justo, este vivirá. Esta persona que verdaderamente, ¿verdad?, es apartado de la iniquidad y que camina en rectitud, este sí es justo y esta persona va a vivir. Muy bien. Una vez que Jehová ha dado este ejemplo a este profeta para que se lo explique al pueblo de Israel, porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios que somos, tenemos ese problema en comprender, no sabemos cómo entender este pasaje, pero Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, que nos ama tanto, Él siempre nos habla a un lenguaje que nosotros podemos entender. Dios nunca nos va a hablar en un lenguaje que usted y yo no podamos entender. Muchas veces nosotros nos hacemos demasiado filosóficos, nos hacemos demasiado difíciles cuando las palabras son tan fáciles y tan sencillas para entender. Cuando es negro y cuando es blanco. Y muchas veces nosotros, sí, pero es que lo que pasa que a lo mejor quizás no es blanco, posiblemente es gris. No es así. Cuando las escrituras nos explican a nosotros el pasaje, hay que entenderlo, hay que analizarlo y hay que pedirle al Señor si por si acaso es muy difícil entender, porque hay pasajes como dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro, que son difíciles de entender y hay muchos que creen haberlo entendido y lo tergiversan y dan una enseñanza errónea. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cuidado a través del Espíritu Santo y le pedimos al Señor, ¿verdad?, Dios nos ilumina nuestro entendimiento para poder entender este pasaje que es muy interesante. Ahora, notemos bien, sigamos al tercer paso. En el tercer punto, vemos que a partir del verso 10 al verso 13, ¿verdad? Gloria sea al Señor. El Señor Jehová explica ahora por qué hubo esta anulación de este decreto y explica claramente, ya nos dice que Él ha anulado eso, que eso no es válido. Y en segundo lugar, nos explica y nos da el ejemplo de lo que es el justo para poder Él explicar lo siguiente. Notemos bien, dice acá, mas si engendrare, a partir del verso 10, si engendrare hijo ladrón. Estamos hablando de los padres, amén. Y atención a todos aquellos que nos escuchan. Dice así, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, y luego se va allí y repite la lista que encontramos, ¿verdad?, en el ejemplo de la persona justa. Él está explicando de que aquellos padres, aleluya, no van a tener este problema. ¿Por qué? Porque este problema de decir, bueno, el hijo hizo esto, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nosotros los padres, ¿verdad?, instruimos bien a nuestros hijos, porque eso es lo que las escrituras nos manda a nosotros, a instruir al hijo, a los hijos, ¿verdad? A instruirlos desde niños en el camino y en el temor de Jehová. Pero note bien, instruir no significa que usted va a ser una cantaleta. No significa que usted va a ser como una persona que va a repetir. Instruir significa que usted con su actitud,
con su forma de ser le va a instruir a su hijo. Porque ¿de qué sirve? Hijo, no fumes. Y usted fumando un cigarro frente a su hijo. ¿Cree usted que usted le dará un buen ejemplo a su hijo? Usted le podrá decir a su hijo, hijo, no fumes. Si usted no lo hace, él lo va a ver. Y usted le va a explicar, hijo, haz tal cosa, o usted le va a enseñar la responsabilidad. Si usted no es responsable, ¿cómo quiere que su hijo sea responsable? No se trata simple y meramente de tirar palabras al aire, sino que se trata de instruir en su ejemplo. Es decir, nosotros con nuestra conducta podemos instruir a nuestros hijos. Nuestra conducta habla mucho más que nuestras palabras. Y las escrituras nos los declaran y nos los enseñan. Un padre que es haragán y que no trabaja, ¿cómo podrá decirle a su hijo y cómo podrá enseñarle a su hijo la responsabilidad del trabajo, que sea trabajador? Es imposible. Si el hijo está viendo que su padre es un holgazán, un haragán, que no hace nada, no lava un plato, no es capaz, nada en su casa, sino que simplemente se cree un rey sentado en un sillón frente a un televisor, que el televisor es verdad, la gente a la cual le adora a él. Amén. Note bien, mis queridos hermanos, pueda que esto suene un poco fuerte y usted se moleste conmigo, pero cuando nosotros verdaderamente queremos instruir a nuestros hijos, nosotros debemos de hacerlo no solo con las palabras, sino también con nuestras actitudes. Una de las cosas que yo siempre recuerdo es las actitudes y la forma de ser de mis padres. No voy a decir, ¿verdad? Y no voy a poner como, ¿verdad? Muchos dicen, yo soy el mejor, el mejor, el mejor. No, pero es importante tomar en cuenta las cosas que muchas veces nuestros padres nos enseñan es a través de la actitud. No es solamente las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero las palabras se quedan concretamente y agarran una raíz profunda cuando nosotros vemos a nuestros padres actuar de esa forma, que no solamente lo dicen, sino que también ellos lo demuestran, porque es un estilo de vida que ellos nos están enseñando a llevar. Amén. Rápidamente encontramos que en este pasaje, en esta sección, a partir del verso 10 al 13, encontramos padres inocentes de hijos pecadores. No importando si usted le da una buena enseñanza a su hijo, una buena educación, pero que su hijo escoge el camino malo, usted no tiene la culpa. Usted no puede pagar por los pecados de su hijo. Usted no puede pagar por lo que su hijo hace. Eso es lo que muchas veces hay personas que dicen, bueno, cuando venga un hijo a actuar de esta forma, le echan la culpa a los padres. ¿Quiénes son los tachados? Los padres. ¿Quiénes son los mal vistos? Los padres. Permítame corregir este asunto, porque muchas veces nosotros también, gloria sea al Señor, no actuamos y no somos como personas muy rápido y fácil de criticar. Debemos de retraernos, debemos de guardar silencio, de cerrar nuestros labios como hijos de Dios que somos y como personas de buenas ciudadanas que somos, no juzgar rápidamente, sino que hay que verdaderamente, no es que usted tiene que ser chismoso, chismosa o entrometido y ir a averiguar, a ver, no, simplemente usted guarde, porque usted tiene que escuchar y ver las dos versiones. Cuando usted vea las dos versiones, entonces usted puede hacer un análisis. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Entonces resulta bien de que los padres son inocentes de los hijos pecadores. ¿Por qué? Porque el hijo anda en caminos de maldad, mientras que los padres no. Si el hijo anda en caminos de maldad, el deber del padre es llamarle la atención, instruirlo y no cansarse. El padre le vuelve a repetir, porque desde ya el hijo conoce, y cuando digo del hijo no solamente hablo de un varón, estoy hablando de mujer y de hombre. Estos hijos deben de saber que cuando los padres les llaman la atención, ellos están en lo correcto. Hijos, pongan atención, escuchen y obedezcan a sus padres cuando el padre le explica y le dice. No es por, verdad, querer arruinarle la fiesta a ustedes, no, sino es porque ellos han vivido más, conocen más, tienen experiencia.
Y si usted ve que su padre no tiene la sabiduría para instruirlo, no se vaya con los amigos, con las amigotas, no. Usted lo que tiene que hacer es buscar una persona sabia, una persona que usted vea que le va a dar un buen consejo. No busque a las personas que le van a dar un mal consejo. Busque a las personas que le van a dar un buen consejo para que usted pueda caminar bien. Ahora, estos hijos que han sido engendrados de padres que caminan en rectitud, que son justos, nota bien, dice que estos que caminan en maldad son ellos los hijos los que van a tener que entregar sus cuentas. En segundo, el hijo muere por su pecado. En el verso 13b, si nosotros vemos, ¿verdad? La lista que acabamos de repetir es la misma lista que dijimos en lo que es el ejemplo de la persona justa. Pero el verso 13, amén, B dice así, y es una pregunta: prestare a interés y tomare a usura, ¿vivirá este? No vivirá, dice el Señor. Él lo afirma. Todas, dice, estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Cuando dice de cierto morirá, es decir, que él va a morir por su pecado. Él va a pagar por su pecado. Él va a pagar por todas las que él cometió, por todos sus delitos. Pero el padre o los padres, note bien que estamos hablando de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Los padres no tendrán la culpa alguna de que su hijo haya, ¿verdad?, muerto, y ellos no van a cargar con eso. Al contrario, sabemos que va a ser un dolor difícil, porque como padres que somos nos duele, amén, pero el padre o los padres no van a tener que pagar por las injusticias, por las maldades, por los pecados de los hijos. Ahora, si conectamos esto con referente a lo que, ¿verdad?, siempre se ha dicho en las redes sociales o en algunas enseñanzas, predicaciones, con respecto a lo que es, ¿verdad?, la brujería y la hechicería. Hay personas que dicen, bueno, tu madre te hizo esto, tu madre hizo acá, en aquel tiempo cuando tú eras niño o niña, hizo un pacto con el diablo, con la muerte o con cualquier espíritu de cualquier nombre que sea, y él te entregó y por eso que tú ahora, tú tienes que pagar por eso. Pero notemos bien, hay un problema en ese asunto. Vamos a entrar en la tercera sección, en la cual nos va a permitir ir un poco más a fondo acerca de este tema, entre la brujería y entre lo que las escrituras nos dicen a nosotros, aquellos que son pecadores. Amén. Sigamos adelante. Cuarto paso. Mire lo que dice así. En el cuarto encontramos ahora lo que es al contrario. Es muy raro que se vea que el hijo entregue o haga un pacto con el diablo, etcétera, etcétera. Y estamos hablando en la sección de la brujería, ¿verdad? Normalmente siempre son los padres los que hacen y los que crean maldiciones. Aparte hablamos de otras cosas, ¿verdad? Personas que le lanzan maldiciones, que le hacen maldad. Eso es otro asunto. Es igual, pero está en una sección aparte. Y aquí lo vamos a ver, gloria sea al Señor, en el cual nos va a nosotros ayudar a entender este asunto. Mírenlo bien. En el verso 14 dice, gloria sea al Señor. Perdón, en el verso, sí, vamos a ir, más adelante, en el verso 14, ya que nosotros, estamos estudiando este capítulo, o más bien dicho este pasaje. Dice así: pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes. Y se vuelve a repetir otra vez la lista de lo que el Señor explicó, puso como ejemplo de una persona justa, que no hace, que no aquí, que no allá, que no viola, que no roba, que no, etcétera y etcétera. Notemos que en esta sección, a partir del versículo 14 al 19, es al revés. Ahora son hijos inocentes de padres pecadores. Hijos inocentes de padres pecadores. Al principio vimos padres inocentes de hijos pecadores. Amén. Que la Biblia en Proverbios explica que es una vergüenza para los padres el hijo pecador. Amén. Y notemos que acá en esta tercera sección,
en la que el Señor explica al profeta para este pueblo y para nosotros también, es que los hijos son inocentes de padres pecadores. Qué tremendo, interesante. Ahora, vemos que aquí es el hijo justo versus los padres pecadores, o el hijo justo versus el padre pecador. Aquí es donde podemos entablar esta situación, ¿verdad? De que se ha escuchado mucho y hay personas que todavía dentro de las iglesias tenemos esta situación y es difícil y a veces es bien delicada, porque por falta quizás de conocimiento o de escudriñar en las escrituras qué es lo que el Señor nos dice al respecto. Las escrituras, verá, yo sé que hay, la ciencia dice que las escrituras no nos dan a nosotros la respuesta a todas las cosas, como por ejemplo, qué hablar o qué decir de la marihuana o de la droga. La Biblia no dice no fumarás, no te drogarás, amén. Y muchas personas se agarran de eso y se apoyan sobre eso porque las escrituras no lo dicen. Pero cuando dice no hicieres abominación, no cometieres pecado, no, mire, cuando cuando la persona, ¿verdad? Se droga, ¿qué está haciendo? Está pecando contra su propio cuerpo. Está haciendo un atentado contra su cuerpo porque lo está llenando de esa que le está haciendo daño. Hay muchos pecados que se cometen contra su propio cuerpo. Por eso que cuando aquella persona dice la palabra que se prostituye contra su propio cuerpo, peca. Aquella persona que también fornica, dice las escrituras que contra su propio cuerpo está cometiendo ese pecado. O la persona que adultera, o la persona que se prostituye, etcétera. Notemos que estas palabras, las escrituras nos los declaran de forma concreta. Solo es que hay que ir un poco más a profundidad y pedirle al Señor que nos ayude a entender cómo es que cada tema que nosotros escuchamos en nuestro diario vivir puede tener una respuesta en la luz de las escrituras. Ahora, si nosotros vemos que ahora son los hijos inocentes de los padres pecadores, entonces, ¿qué pasa? La maldad de los padres no afectará, no alcanzará a los hijos. En el verso 18 y 19. Mira lo que dice acá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Qué tremendo. Amén. ¿Qué podemos decir ahora con respecto a lo que es el ámbito de la brujería, el ocultismo, aquellos que entregan a sus hijos? En primer lugar, tenemos dos secciones, es decir, dos partes. Aquellas personas, ¿verdad?, que practican el ocultismo, la brujería, hechicería, santería, cuánta cosa existe con respecto a la palabra ocultismo. Note bien que estas personas hacen daño a ellos y a ellos no les importa por cuanto ellos no se aman a sí mismos. No les importa y a veces lo hacen más por ambición que por amor. Ellos no lo hacen por amor, lo hacen por ambición, porque quieren esto, porque quieren alcanzar aquí, porque quieren ser famosos, porque quieren dinero, porque etcétera y etcétera. Siempre va a haber una ambición detrás de todo esto. Aquellos hermanos que son cristianos y que sus padres en un tiempo atrás, ¿verdad?, o que sus ancestros practicaban la brujería, es importante tener en cuenta, las escrituras nos hablan muy en claro que el acta de decreto que había contra nosotros, esa maldición, esa muerte, ha sido quitada a aquellos que se han acercado a la luz. Ok, una de las cosas que nosotros a veces ponemos en tela de juicio es la sangre de Cristo que nos redime. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde se encuentra este conflicto bíblico, conflicto argumentativo y conflicto, ¿verdad?, de creencia, de credo. En principio, cuando nosotros no conocemos muy bien las escrituras y nos gusta solamente ir a YouTube a escuchar y a escuchar en vez de agarrar las escrituras y leer y ir a más a profundo, es ahí donde nosotros podemos cometer ese error, aleluya, de creer cuánta cosa haya o cuánta cosa se diga. Como dije al principio, no es malo un testimonio, pero no podemos basar nuestra vida espiritual sobre un testimonio. Debemos de basar nuestra
y nuestro crecimiento y nuestra fe es en la palabra, en las escrituras, no en ningún testimonio de algún hermano. Ese fue algo personal para él. No podemos basar nuestra vida o nuestro crecimiento o nuestra fe en Cristo Jesús bajo una prédica que un fulano dio, que él vivió o que él creyó. No, es bajo las escrituras, sobre las escrituras que debemos de, perdón, de fomentar, de arraigar nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, note bien, ¿qué fue lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que realmente pasó en este lugar? La maldad de los padres no va a afectar, no alcanzará a los hijos. Entonces, si aquellos que hicieron, su padre, qué sé yo, su madre, que lo entregó a usted o hizo un pacto con el diablo, ¿qué fue lo que pasó allí? Usted no conocía a Cristo. Usted que posiblemente era un niño, quizás era un recién nacido, o tal vez un joven. Que ya tenía lucidez, pero usted no conocía a Cristo. ¿Qué pasa con este asunto? Bueno, en principio, note bien, que cuando la persona hace esto, él abre una puerta, le da una entrada al diablo y a los demonios para destruir su vida. El diablo no es que lo quiere al ser humano, el diablo no quiere a nadie. El diablo simple y meramente vino a robar, a matar y a destruir. Eso lo declaran las escrituras, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, aquellos que son brujos, aquellos que practican esas cosas malas, les aconsejo que se alejen de eso, que renuncien a eso y que busquen a Cristo, al Cristo de la gloria, que Él sí le va a dar, que Él sí va a transformar su vida y le va a dar esa paz, le va a dar lo que usted necesita porque Dios lo sabe y muchas veces nosotros ni lo sabemos. Amén. Ahora, sigamos adelante. ¿Por qué será que las escrituras dicen y declaran aquí que el hijo no va a llevar la maldad del padre? Y ahí es donde vamos a medio hacer ¿verdad? Una pausa o una paréntesis. Se ha escuchado, ¿verdad? Que hay muchos que dicen, bueno, mi padre y de cristianos hizo, mi madre hizo y por lo tanto yo necesito ser liberado. Bueno. ¿A dónde dejamos nosotros cuando venimos a Cristo y que la sangre de Cristo nos redime y nos limpia? La sangre de Cristo quiebra todas aquellas cosas. Hay una cosa importante que nosotros los líderes no debemos de olvidar, como pastores, como ministros, no debemos de olvidar. No es de hacer una oración sencilla, Señor, y confesar. No, se trata de orar y ministrar a esa persona también, porque esa persona viene con cadenas, viene, ¿verdad? Zarandeada por el enemigo. Entonces nosotros como hijos de Dios que somos, no debemos de limitarnos a simplemente escuchar que aquel fulano repita, oh, ya se convirtió. Qué bueno. Debemos nosotros de darle un seguimiento. El problema mayor ha sido dentro del pueblo de Cristo y esto es lo que ha causado conflicto en estas escrituras, en esta palabra, es que muchos cristianos siguen creyendo que siguen siendo maldecidos, están maldecidos y yendo y sirviendo a Cristo y que le pasan y le suceden cosas en su vida. Note bien que desde que usted acepta a Cristo, el diablo lo va a perseguir. El diablo va a enviar dardos. Eso no se va a acabar. El diablo va a seguir tratando la manera de botarlo, de hacerlo retroceder. Lo va a atacar fuertemente. Y mayormente aquellos que practicaron la brujería. ¿Por qué lo va a atacar? Porque él no quiere que usted descubra sus fechorías. Él no quiere que usted publique las cosas que el diablo hace. Amén. Aquellos que se meten a las iglesias y que nadie los ve y van a hacer, ¿verdad?, sus maldades, sus brujerías, sus encantamientos. El diablo no quiere que se sepa eso. Pero hay una gran diferencia, gloria sea al Señor, entre hacer una declaración, ¿verdad?, concreta, entre hacer una doctrina acerca de esto y dar un testimonio de lo que realmente pasó. Una cosa es, el testimonio es bueno, pero el testimonio ayuda también a abrir los ojos de aquellos que no creen, de aquellos que son, ¿verdad?, incrédulos a la brujería. No, eso no existe, eso cuento de hadas. La brujería, mis queridos hermanos, existe. Al diablo le conviene que usted no crea. Si usted dice, nah, esos son cuentos de viejas. Cuento de viejas será cuando lo tengan a usted agarrado, mire, del pescuezo, y entonces usted va a decir, de verdad no era un cuento de vieja, esto es real. Note bien, el enemigo sabe cómo trabajar, él lo conoce a usted revés y derecho. Por eso que debemos de nosotros andar firmemente. Ahora, regresemos al punto este.
¿Qué decir de esas personas, verdad, de que están y que ya son cristianas, pero que siguen creyendo que ellas están maldecidas? Estamos primeramente nosotros haciendo algo que debemos de tener mucho cuidado. En principio, cuando usted entrega su vida a Cristo, la Biblia dice que esa sangre de Cristo nos limpia. ¿Qué significa palabra limpiar? Que nos purifica, nos limpia, nos lava. Entonces cuando la palabra de Dios viene y limpia, porque los discípulos le preguntaron y Jesucristo le dijo, vosotros ya estáis lavados por la palabra, ya estáis limpios por la palabra. Es la palabra la que va a limpiar. Ahora nosotros, nuestro deber como ministro de Dios que somos es aclarar las verdades divinas de Cristo. Si usted aceptó a Cristo, usted lo que tiene que hacer es buscar a su ministro, a su pastor y decirle, yo quiero que tú ores para que Dios quiebre las cadenas que haya en mi vida, para que Dios me libere de aquello que me ata, de aquello que hay en mí, qué sé yo, lo que me hayan hecho en el pasado, que usted ore por liberación por mí. Y este es un deber de cada predicador, de cada líder, de cada ministro. No es simplemente de ver un alma que levantó su mano y se convirtió y usted mira que su vida sigue igual y igual y usted después se pregunta, pero caramba, ¿qué pasa con esta persona? El problema es que no hemos hecho nuestro trabajo que debíamos de haber hecho. El problema es que solo nos encanta ver las almas, las manos que se levantan y que ya se convirtió y bueno, qué bueno, se llenó más, tenemos más. Pero ¿cuántas de las almas que están dentro de nuestros templos han sido realmente transformadas, han sido convertidas? ¿Cuánto tiempo nosotros los ministros tomamos en orar por ellas, en pedirle a Dios que las libere, que quiebre las cadenas, que rompa toda ligadura, que Dios mío los limpie de aquello? Porque venimos arrastrados, ¿verdad?, del pecado, venimos cargando tanta cochinada, disculpe la palabra, tanta cosa obscena en nuestras vidas, que nos aleja y que es bien pesada. Pero cuando venimos a la luz de Cristo, la Biblia dice que Él nos declara justos, Él nos limpia, Él nos santifica, es decir, Él nos aparta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos declarar esto de forma correcta y concreta? Usted es cristiano y usted dice, bueno, yo soy cristiano, pero mi mamá o mi papá o mi abuelo o mi abuela hizo una ceremonia y pues yo estaba niño y esto es lo que me afecta. Note bien, todavía usted no le ha pasado nada porque Dios lo está guardando. Esto significa que la sangre de Cristo tiene el poder más grandioso para limpiar, para redimirlo. Pero hay algo importante que debemos de entender. El pecado del padre, de la madre, no podrá, oiga bien, no podrá usted pagar ese pecado. Por eso que aquí la Biblia nos explica a nosotros, Dios lo afirma. Dios afirma en su palabra que esto ya no puede ser una excusa. Ay, es que a mí me hicieron, ¿verdad?, mal cuando yo estaba niño. Y por eso que yo soy una persona lujuriosa, lasciviosa, ¿verdad? Y que el vicio, mire, dejémonos de cosas, dejémonos de excusas. Si usted verdaderamente ama a Cristo y se ha entregado, usted lo que tiene que hacer es rendir eso a los pies de Cristo. Si usted no tiene un ministro, un pastor responsable que ore por usted, usted tiene que orar por usted mismo y decirle, Señor, ahora que yo vine a ti y a tus pies, yo necesito que tú me purifiques completamente. Quítame este deseo, quítame este vicio, quítame, Señor, rompe esta cadena. Dios mío, mira, en las noches no puedo dormir, escucho voces, esto y lo otro. Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, libérame. Es una persecución espiritual. Hay que saber entender estas cosas en el terreno o en la materia espiritual. Hay personas o creyentes que no creen en el terreno espiritual. Y hay personas inconversas que sí lo creen. Sí, ellos lo creen. Increíblemente. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia, que se supone que debemos de entender y saber a un nivel de madurez grande, que estamos viviendo en una vida espiritual y a la vez terrenal, y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que nosotros debemos de entender que todas las cosas que se han hecho no debe de ser una excusa para nosotros, que esto está pasando, que esto aquí, que esto allá. Yo he sido perseguido espiritualmente de una forma increíble.
y hasta cierto tiempo yo llegué a creer que pues yo tenía algo, y yo le dije, bueno, Señor, yo soy tu hijo. Yo me entregué a los 10 años de edad, me convertí al Señor. Yo dije, pero Señor, ¿qué pasa? Yo te entregué mi vida. Y a través de las escrituras he ido aprendiendo, descubriendo que son ataques del enemigo. El enemigo a veces nos quiere amedrentar y nos quiere hacer creer cosas que no son. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos liberó, Dios nos limpió, Dios hizo todo, mire, por nosotros, rompió las cadenas, quitó todo eso, cualquier cosa. Amén. Por eso aquellos que han practicado la brujería, que han sido, ¿verdad?, han tenido grados, el Señor los ha liberado. Y ellos siguen teniendo, ¿verdad?, lo que se llama esas experiencias que muchos dentro del pueblo del Señor no quieren tenerlas. ¿Pero por qué razón? Porque el diablo siempre los va a estar atacando. Siempre el diablo va a atacar a los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. El diablo siempre va a atacar. El cristiano que quiere vivir todo el tiempo de una forma pasiva, ese es el cristiano tibio. Bueno, yo no sé por qué le pasa esto, pero a mí no me pasa nada. Espérate, cuando tú verdaderamente comiences a entregar tu vida a Dios y comiences esa vida de doble personalidad, esa vida mundana que llevas de un pie en el mundo y uno dentro de la iglesia, cuando tú te afirmes, tú verás que el diablo entonces te va a atacar más, porque el diablo te va a querer destruir, te va a querer ver botado, el diablo va a querer que tus pies resbalen, el diablo no va a querer que tú sirvas a Dios, porque él quiere que tú le sirvas a él. ¿Para qué? Para llevarte al infierno, para que te pierdas completamente. Ahora, vemos entonces en estas escrituras que nosotros no podemos, ¿verdad?, pagar por los pecados de nuestros ancestros. No debemos de cargar y no debemos de tener ninguna de las clases estas. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en el camino correcto, pero si andamos, si nosotros supimos que nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, qué sé yo, practicó la brujería, era un tremendo brujo, bruja, lo que fuera, pero nosotros no anduvimos en los caminos, sino que cuando nos convertimos a Cristo decidimos ser íntegros, caminar rectamente, intachablemente delante de Dios. Nosotros no tenemos por qué andar cargando las maldiciones que acarrean a un brujo o a una bruja. Amén. No, porque somos hijos de Dios, somos guardados en las manos del Señor. No podemos estar creyendo, bueno, a lo mejor quizás yo estoy maldecido y por eso. No, quitémonos eso de la mente, gloria sea al Señor. Aleluya, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ya eso se acabó, ya eso se quitó. Ahora, si nosotros abrimos, este es el tercer factor, si nosotros abrimos puertas en nuestra vida siendo cristianos y no siendo cristianos, y abrimos puertas en nuestras vidas para que el vicio entre, para que la pornografía entre, para que etcétera y etcétera, nosotros fuimos los que le dimos permiso y somos nosotros los que podemos ponerle un alto. El problema es que no queremos tomar responsabilidad. Solo queremos que el Señor haga todo por nosotros. Yo antes no entendía esto. Hasta que llegué a entender, gloria sea al Señor, después de tanto tiempo, no, pues que soy yo el que tengo que poner un final a este asunto. Yo soy el que tengo que decidir, porque si yo decidí, yo también tengo que decidir esto. Entonces, está en uno. Hay gente que, ay, Señor, por favor, mira, ya no sé qué hacer. Tú sí sabes lo que debes de hacer. Tú también que practicas cosas malas, tú sabes que puedes hacer. Tú sabes, así como tú le dijiste y te entregaste a ese rito maligno, tú también puedes tomar la decisión de ponerle un final y decir, bueno, hasta aquí nomás. Claro que te va a perseguir, claro que te va a decir, claro que va a querer matarte, pero si tú te conviertes a Cristo y le das tu corazón al Señor, el Señor te va a guardar, el Señor te va a liberar, gloria sea a Dios. Y si el enemigo te quita la vida y estando tú, ¿verdad?, entregado al Señor, pues tú te vas con Cristo, no pierdes nada, al contrario, tú ganas, como lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, disipando esta duda de que hay muchos cristianos que todavía se creen, ¿verdad?, que están maldecidos, no debemos de hacer a un lado la sangre de Cristo que te redimió, la sangre de Cristo que te lavó, que te limpió, la sangre de Cristo que te declaró justo delante del Padre, la sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos acercó hacia el trono de la gracia.
esa sangre tiene poder suficiente para romper y quebrar toda cuestión del enemigo cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Amén. Todo esto también tiene que ver con la entrega verdadera y genuina de nuestra parte, de nuestras vidas. Pero cuando nosotros vivimos una vida, note bien, una vida que no queremos responsabilidad, que no queremos una responsabilidad como cristianos, que queremos simplemente apantallar, discúlpeme que eso no es así. La Biblia no declara a alguien que apantalla, no lo declara justo. Simplemente estás caminando como un impío y todas las cosas que estás haciendo Dios las conoce. Por lo tanto, la Biblia nos aclara que en esta parte que hemos explicado, que la maldad de los padres no afectará, no alcanzará a los hijos. Nosotros somos hijos de Dios, somos linaje escogido. Amén. Nación santa, real sacerdocio. Usted si es eso, si Dios ha declarado eso sobre su vida, ¿cómo es que usted sigue siendo maldecido? Usted tiene que entender las escrituras y debemos de aprofundizarnos. Lo que usted dejó atrás, quedó atrás. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y comprendamos de una vez por todas, mis queridos hermanos, que los ataques del enemigo, haya usted practicado la brujería o no, van a existir. Eso no solamente para aquellos que salen de de una familia practicante del vudú, de cuánta cosa haya. No, eso es para aquellos que aman a Cristo. Porque el diablo no quiere que ellos se acerquen al Señor. Muy bien, en el punto 5 o en el paso quinto, encontramos algo interesante que es el final. Y aquí es donde el Señor Dios le da, ¿verdad? El terminal a todas las cosas que hemos explicado. En primero es que nosotros somos juzgados según nuestras obras. Este es un juicio personal. Es un juicio que Dios va a hacer, es decir, es algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros todos seremos juzgados según nuestros caminos. Amén. A partir del verso 20 encontramos esta palabra: el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre. Repite nuevamente y aclara y lo confirma: ni el padre llevará el pecado del hijo. Un amarre completo y una declaración sólida. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Es decir, que aquí seremos juzgados según nuestros caminos. Si yo me comporto como justo y corrijo la palabra y me esfuerzo, porque esa palabra de tratar, eso no entra en el Evangelio. Nos esforzamos, amén. Nos esforzamos, amén, a caminar según los mandamientos del Señor. Nosotros, aleluya, seremos hallados justos. Pero si nosotros, ¿verdad? Estamos en dos aguas, somos catalogados como impíos, meramente, como pecadores. Ahí no es que, ¿verdad? Si nosotros leemos todo esto hasta el otro, ninguna de las justicias que hayamos hecho nos va a reivindicar. No seamos, ¿verdad? Como la mente católica. Y no es por criticar el catolicismo, pero estamos hablando de su teología, su estructura, su mentalidad, que usted puede ir a rezar 10 Ave Marías y etcétera, y sigue pecando. Y de repente usted lo quiere compensar con un hecho bueno. Eso no entra. Gloria sea al Señor. Nosotros no podemos jugar con el Señor ni negociar con Dios. Delante del Señor las cosas son claras. Esto es así como Él estipula, o si no es así, pues no es. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, el pecador muere por su pecado. Es lo que encontramos en este último versículo, ¿verdad? Ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Bueno, nadie va a llevar el pecado del otro, nadie. Y en tercer lugar, el justo vivirá. Y en el cuarto lugar, el pecador morirá por su pecado. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entender, mis queridos hermanos, de que no podemos utilizar excusas, no podemos hacer uso de las excusas,
acerca de este tema. Me gustaría emplearlo más y explicar más, pero voy rápidamente para no cansarlo a usted en este video. Quizás no tenga mucho tiempo de poder verlo, tiene que hacer o estar con su familia, tomar un tiempo de devoción con Dios. Pero lo importante es que entendamos esta palabra, mis queridos hermanos. En todo esto que se ha creado a través, ¿verdad?, de las redes, a través de tantas cosas, de que hay cristianos que están maldecidos, hay que tener cuidado en los factores y poder bien analizar cada factor. ¿Por qué es que se dice? Es una cosa diferente cuando una persona, ¿verdad?, usted la ve quizás endemoniada o en una situación difícil, qué sé yo, extremadamente, que usted dice, bueno, aquí quizás fue la maldición. A veces no hay que juzgar rápidamente. En cierta ocasión había un hermano que él estaba viviendo en una miseria extrema. Y unos hermanos quisieron ayudarle y se pusieron en oración, pero Dios le mostró y que les dijo, note bien, esto es algo tan tremendo y tan interesante, que la mano de Dios estaba sobre él, sobre estas personas. ¿Por qué razón? Porque ellos no diezmaban, ellos no ofrendaban. Qué cosa interesante esto. En otra ocasión nosotros podemos entender, hay personas que a veces la mano de Dios está sobre ellos y no pueden ser liberados hasta que ellos no se humillen, hasta que ellos no reconozcan su pecado, hasta que ellos realmente no se bajen de su soberbia. Dios no los podrá liberar. Hay personas que no se trata de una maldición. Tenemos que verdaderamente analizar esto con detenimiento, porque muchas veces corremos y somos muy rápidos y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y así, teniendo cuidado, nosotros no negaremos lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros, el darnos esa salvación. Y usted sabe que la sangre de Cristo nos redime de todo pecado, nos libra de la condenación en la que estábamos. Si dice que nos libra de eso, ¿cómo no lo va a poder hacer con lo que nosotros a veces pensamos? Así de que, a mis queridos hermanos, en esta tarde, Dios me lo bendiga, que sea el Señor con cada uno de ustedes, dándole la sabiduría que usted necesita en esta instancia en la cual, ¿verdad?, estamos todos en casa por esta pandemia tremenda. Pidámosle al Señor que no solamente tenga misericordia de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos que pedir misericordia por aquellos que están allá afuera, que no conocen a Dios. Por ellos pidamos misericordia. Pidámosle al Señor que limpie, que sane nuestra tierra, pero primeramente pidámosle al Señor perdón por los pecados que la iglesia ha cometido. Amén, porque la iglesia ha cometido muchos pecados, y hay que pedirle al Señor que nos perdone. Pedirle a Dios también que nos restaure, que restaure la unidad, la hermandad de la iglesia en Montreal, Quebec o en Canadá, todo lo que es, ¿verdad?, la nación de Canadá. Es importante, gloria sea al Señor, que el cristianismo sea verdaderamente reivindicado en el Señor Dios Todopoderoso. Así que, mis queridos hermanos, Dios me lo bendiga. Padre, en esta hora, gracias por esta disertación. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalo, Dios mío, danos la sabiduría, Señor, para poder agradarte en el resto de esta semana. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Tenga usted una linda tarde.